Mamá, ya hablé con Mónica y decidimos que las reservas del hotel serán tu regalo de bodas para nosotros. La voz de mi hijo César sonó fría a través del teléfono, como si estuviera hablando de negocios y no con la mujer que lo trajo al mundo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Acababa de gastar $45,000 en reservar 45 habitaciones de hotel para los invitados de la boda de mi hijo, dinero que había sacado de mis ahorros de toda una vida. Regalo de bodas, murmuré, pero la línea ya había quedado muda. César había colgado. Mis manos temblaron mientras dejaba el teléfono sobre la mesa de la cocina. Mis 72 años de vida me pesaron de golpe en los hombros. Miré a mi alrededor, a esa cocina donde había preparado miles de comidas para César cuando era niño, donde había esperado despierta tantas noches cuando llegaba tarde de adolescente, donde había planchado sus uniformes escolares madrugada tras madrugada. Las paredes parecían susurrarme todos esos recuerdos, pero ahora sonaban diferentes, como ecos vacíos de un amor que ya no era correspondido. Me acerqué al refrigerador y toqué con la punta de los dedos las fotografías que había pegado ahí durante décadas. César en su primer día de escuela, sonriendo sin dientes. César graduándose de la universidad, abrazándome fuerte mientras yo lloraba de orgullo. César el día que me presentó a Mónica, cuando todavía me miraba con cariño y respeto. Cada imagen me gritaba la misma pregunta dolorosa: ¿cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su cajero automático? El olor a canela que siempre llenaba mi cocina por las mañanas, cuando preparaba el café especial que tanto le gustaba a César en su infancia, ahora me resultaba nauseabundo. Me serví una taza con manos temblorosas, pero el líquido se había enfriado, igual que el corazón de mi hijo hacia mí. El vapor se alzaba lentamente, como los recuerdos que no podía detener. Recordé cómo solía esperarlo con una taza humeante cuando regresaba de la escuela, cómo sus ojos se iluminaban al ver las galletas que había horneado especialmente para él. Recordé la conversación de hace una semana, cuando César había llegado a mi casa con esa sonrisa que ahora entendía era calculada. Llevaba puesto ese traje gris que yo le había comprado para su primera entrevista de trabajo, el mismo que ahora usaba para manipularme. Mamá, necesitamos que reserves las habitaciones del hotel para los invitados. Es urgente y nosotros estamos muy ocupados con los preparativos. Había dicho nosotros refiriéndose a él y a Mónica, excluyéndome sutilmente de ese nosotros que una vez incluía a toda la familia. Mónica había estado ahí también, sentada en mi sofá como si fuera la dueña de mi casa, revisando su teléfono con esa actitud desinteresada que había perfeccionado desde que se comprometieron. Ni siquiera me había mirado cuando César hablaba. Solo había levantado la vista una vez para decir: es el Hotel Plaza, el que tiene 5 estrellas. Nada más acepta lo mejor. Sus palabras resonaron en mi mente como cristales rompiéndose. Yo había aceptado sin dudar, como siempre lo hacía. Saqué mi tarjeta de crédito, la misma que había usado para pagar los estudios universitarios de César, para comprarle su primer carro, para ayudarlo con el enganche de su apartamento. Llamé al hotel, di mis datos personales, firmé los comprobantes digitales. 45 habitaciones a $1,000 cada una por 3 noches. Una fortuna para una jubilada que había trabajado 40 años como maestra de primaria, levantándose a las 5 de la mañana, soportando padres difíciles y administraciones exigentes, todo para poder ahorrar esa cantidad para mi vejez. Pero lo hice porque era para la felicidad de mi hijo, o eso creía. Recuerdo que después de hacer la reserva, me senté en esta misma silla y calculé mentalmente cuántos meses de mi pensión representaban esos $45,000. 8 meses completos. 8 meses de mi vida que había entregado en una sola transacción, con la esperanza de ver sonreír a César el día de su boda. Ahora, sentada en mi cocina vacía, con el teléfono todavía tibio por la crueldad de sus palabras, entendí que había sido una ingenua. César no había venido a pedirme un favor, había venido a cobrar una deuda que yo nunca había contraído. Una deuda por haberlo amado, por haberlo criado, por haber sacrificado mis propios sueños para darle los suyos. Una deuda por las noches sin dormir cuando tenía fiebre, por los ahorros gastados en sus caprichos, por las lágrimas derramadas cada vez que alguien lo lastimaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una dignidad pisoteada que comenzaba a levantarse del suelo. Miré el comprobante del hotel que estaba sobre la mesa, con mi nombre, mi firma, mi responsabilidad. $45,000 que César había decidido unilateralmente que yo debía regalarle.
Me levanté lentamente de la silla, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba, no por la edad, sino por el peso de tantos años cargando con las responsabilidades de otros. Mis piernas, que habían corrido tras César cuando era pequeño y se caía del columpio, que habían caminado kilómetros buscando el juguete perfecto para cada cumpleaños, ahora temblaban de indignación. Caminé hasta la ventana de la cocina y miré hacia la calle donde César había aprendido a andar en bicicleta, donde había jugado fútbol con los vecinos, donde una vez había sido mi niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Podía ver aún las marcas en el pavimento donde había dibujado con tiza para enseñarle los números, donde habíamos plantado juntos el pequeño árbol que ahora daba sombra a toda la acera. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre de 40 años que me veía como un recurso, no como una persona. Un hombre que me había colgado el teléfono después de informarme que mis $45,000 ahora le pertenecían por decreto. El viento movió las cortinas de la ventana, como si la casa misma suspirara por los tiempos perdidos. Regresé a la mesa y tomé nuevamente el comprobante del hotel. Las letras parecían bailar frente a mis ojos cansados, pero una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea fría, clara, liberadora. César había cometido un error fundamental en su crueldad. Había asumido que yo era débil, que me quedaría callada, que aceptaría ser pisoteada una vez más. Pero se había equivocado. Las reservas estaban a mi nombre, pagadas con mi tarjeta, bajo mi responsabilidad. Y si eran mi regalo de bodas, entonces yo tenía todo el derecho de decidir cuándo y cómo entregarlas. O si acaso entregarlas. Me quedé allí parada, sosteniendo ese comprobante, mientras los recuerdos comenzaron a invadir mi mente como una avalancha imparable. Cerré los ojos y pude ver con perfecta claridad el rostro de César cuando tenía 5 años, con esos mofletes rosados y esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Era después de que su padre nos abandonara, dejándome sola con un niño pequeño y una cuenta bancaria casi vacía. Yo trabajaba dobles turnos en la escuela, dando clases de día y limpiando las aulas por las noches, solo para poder comprarle los zapatos que necesitaba para crecer. Recordé esa Navidad cuando tenía 8 años y me pidió una bicicleta roja. Yo había ahorrado centavo por centavo durante todo el año, saltándome comidas, usando la misma ropa gastada, caminando kilómetros para no gastar en transporte. La noche del 24 de diciembre, después de que César se durmiera, salí bajo la lluvia a buscar esa bicicleta en la única tienda que permanecía abierta. Costaba exactamente todo lo que había logrado ahorrar, hasta el último dólar. Pero valió la pena ver su cara a la mañana siguiente, cuando gritó de emoción y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me había susurrado al oído esa mañana. Esas palabras habían sido mi combustible durante años, mi razón para seguir adelante cuando todo se ponía difícil. Ahora sonaban como una burla cruel del destino. Abrí los ojos y caminé hacia mi cuarto, donde guardaba todas las cartas que César me había escrito durante su adolescencia. Estaban en una caja de zapatos debajo de mi cama, amarradas con un listón rosado que se había desteñido con el tiempo. Las saqué con cuidado, como si fueran reliquias sagradas, porque durante mucho tiempo lo fueron para mí. «Querida mamá», decía la primera carta que encontré, escrita con esa letra temblorosa de cuando tenía 15 años. «Sé que a veces soy difícil, pero quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo. Cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme con jardín y nunca vas a tener que preocuparte por nada. Vas a ser la reina de esa casa». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas amargas. Seguí leyendo carta tras carta. «Mamá, gracias por trabajar tanto para darme todo lo que necesito. Mamá, eres mi heroína. Mamá, cuando me case, quiero que camines conmigo al altar porque tú has sido mi padre y mi madre. Mamá, algún día te voy a devolver todo lo que has gastado en mí, con intereses». Cada promesa, cada declaración de amor, cada plan futuro donde yo era la protagonista de su gratitud, ahora se sentía como puñales clavándose en mi corazón. ¿Qué había pasado con ese niño que soñaba con cuidarme en mi vejez? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me colgaba el teléfono después de informarme que mi dinero le pertenecía? Me senté en el borde de mi cama, la misma cama donde César solía refugiarse cuando tenía pesadillas, donde yo le leía cuentos hasta que se quedaba dormido acurrucado contra mi pecho. Esta cama había sido testigo de nuestros momentos más íntimos,
Las conversaciones a medianoche cuando era adolescente y tenía el corazón roto, las lágrimas que derramó cuando no logró entrar a la universidad que quería la primera vez, la alegría cuando finalmente lo aceptaron al año siguiente. Recordé vívidamente el día que me dijo que se había enamorado de Mónica. Había llegado a casa flotando en una nube, con esa sonrisa boba que solo el amor puede provocar. «Mamá, conocí a la mujer de mi vida», me había dicho, sentándose exactamente donde yo estaba ahora. «Es perfecta, es hermosa, es inteligente. Quiero que la conozcas pronto porque sé que la vas a adorar». Yo había sentido una punzada extraña en el corazón ese día, una premonición que decidí ignorar. Era normal, me dije. Toda madre siente un poco de celos cuando su hijo encuentra a alguien más para amar. Pero ahora entendía que mi instinto había estado correcto desde el principio. No eran celos lo que había sentido, era el presentimiento de que estaba perdiendo a mi hijo para siempre. La primera vez que conocí a Mónica, ella había llegado a mi casa con una sonrisa forzada y unos ojos que me escanearon de arriba abajo, evaluándome como si fuera un obstáculo que había que superar. Se sentó en mi sofá con una postura rígida, respondía mis preguntas con monosílabos y miraba su reloj cada 5 minutos. César no se daba cuenta, estaba demasiado enamorado para ver lo que yo veía, que esta mujer me consideraba una amenaza, una competencia por el corazón de mi hijo. Pero yo había decidido darle una oportunidad. Por el bien de César, por su felicidad, había tragado mis reservas y había tratado de construir una relación con ella. Le preparé sus comidas favoritas cuando venían a visitarme, le compré regalos para su cumpleaños, incluí su nombre en mis oraciones nocturnas. Pero nada de eso importó. Mónica había venido con una misión, alejar a César de mí, y había triunfado espectacularmente. Los cambios fueron graduales al principio. César comenzó a faltar a nuestras cenas dominicales tradicionales. Mónica tiene planes, era siempre la excusa. Luego dejó de llamarme todos los días como había hecho durante años. Estoy muy ocupado con el trabajo y la relación, me explicaba cuando finalmente lo confronté. Después comenzó a olvidar fechas importantes. Mi cumpleaños, el aniversario de la muerte de mi madre, el día en que había conseguido mi primer trabajo como maestra. Pero el cambio más doloroso había sido en la forma en que me hablaba. Ya no era mamá con ese tono cariñoso que me derretía el corazón. Ahora era mamá con prisa, con fastidio, como si yo fuera una obligación molesta que tenía que cumplir. Ya no me pedía consejos sobre decisiones importantes. Ya no compartía conmigo sus sueños y preocupaciones. Ya no me necesitaba, o al menos eso creía él. Pero seguía necesitando mi dinero. Eso sí no había cambiado. Cuando necesitó el enganche para su departamento, ahí estaba yo con mi chequera. Cuando quiso cambiar de carro, ahí estaba yo vaciando mi cuenta de ahorros. Cuando decidió hacer esa maestría costosa que nunca terminó, ahí estaba yo pidiendo un préstamo contra mi casa. Y ahora, cuando necesitaba $45,000 para las habitaciones de hotel de su boda, ahí había estado yo otra vez, la tonta de siempre, abriendo mi billetera sin hacer preguntas. Me levanté de la cama con las cartas todavía en las manos y caminé hacia el espejo del tocador. La mujer que me miraba desde el cristal tenía el pelo completamente gris, la piel arrugada por años de preocupaciones, y unos ojos que habían visto demasiado dolor. Pero por primera vez en mucho tiempo, esos ojos también mostraban algo más, determinación. Betania Castillo, me dije a mi reflejo, has sido una tonta durante 72 años. Es hora de que despiertes. Volví a la cocina con pasos lentos pero decididos, llevando conmigo el peso de todas esas memorias que ahora se sentían como cadenas rotas. Me senté nuevamente frente a la mesa donde estaba el comprobante del hotel, pero esta vez lo miré con ojos diferentes. Ya no era solo un papel, era la evidencia de mi propia ingenuidad, el último eslabón de una cadena de abusos que había tolerado durante demasiado tiempo. Tomé mi teléfono y marqué el número de César. Necesitaba escuchar de su propia boca la confirmación de lo que ya sabía en mi corazón, que para él, yo ya no era una madre, sino un recurso financiero. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado con los preparativos de la boda. Su voz tenía esa impaciencia que había perfeccionado en los últimos años, como si hablar conmigo fuera una pérdida de tiempo. César, necesito que hablemos sobre las reservas del hotel, le dije, tratando de mantener mi voz calmada. $45,000 es mucho dinero para mí. Es casi toda mi cuenta de ahorros.
Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro exagerado que me hizo sentir como una niña siendo regañada. Mamá, ya hablamos de esto. Es tu regalo de bodas para nosotros. Además, tú tienes esa casa grande, tienes tu pensión, no es como si fueras a quedarte en la calle. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Mi casa grande? La casa que había comprado trabajando turnos dobles durante 20 años, la casa donde lo había criado, donde la había vivido gratis hasta los 25 años. ¿Mi pensión? Los $800 mensuales que recibía después de 4 décadas enseñando a niños, dinero que apenas me alcanzaba para los medicamentos, la comida y los servicios básicos. César, esos $45,000 representan todo lo que he ahorrado para mi vejez, insistí, sintiendo que mi voz comenzaba a quebrarse. Si algo me pasa, si me enfermo, es lo único que tengo. Ay, mamá, no seas dramática. Nada te va a pasar. Además, Mónica y yo ya hicimos todos los planes basados en que tú ibas a cubrir las habitaciones. No podemos cambiar todo ahora por tu egoísmo. ¿Mi egoísmo? La palabra resonó en mi cabeza como un eco distorsionado. 47 años de sacrificios, de anteponer sus necesidades a las mías, de trabajar hasta el agotamiento para darle todo lo que necesitaba, y ahora era egoísta por cuestionar si debía regalarle el equivalente a 8 meses de mi pensión. ¿Y si te dijera que no puedo permitirme ese regalo? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces tendrías que explicarles a 45 personas por qué no tienen dónde quedarse el día de mi boda, respondió con una frialdad que me heló la sangre. ¿Realmente quieres ser responsable de arruinar el día más importante de mi vida? Ahí estaba, la manipulación emocional perfectamente ejecutada. La culpa transferida de hijo a madre con la precisión de un cirujano. César había aprendido a usar mi amor contra mí, había convertido mi instinto maternal en un arma para herirme. Está bien, murmuré, sintiendo que algo se rompía definitivamente en mi pecho. Entiendo. Sabía que lo entenderías, dijo César, y por primera vez en la conversación su voz sonó más suave, casi cariñosa. Eres la mejor mamá del mundo. Te amo. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y el corazón hecho pedazos. Eres la mejor mamá del mundo. Las mismas palabras que había susurrado cuando tenía 8 años y le regalé esa bicicleta roja. Pero ahora sabía la verdad. Yo era la mejor mamá del mundo solo cuando estaba dándole dinero. Me quedé sentada en esa cocina silenciosa, rodeada de los fantasmas de una maternidad que había terminado sin que me diera cuenta. En algún momento de los últimos años, mi hijo había muerto y en su lugar había quedado un extraño que se parecía a él, que tenía su voz, pero que era capaz de una crueldad que el César que yo había criado jamás habría mostrado. Pensé en llamar a mi amiga Esmeralda, la única persona que había mantenido contacto conmigo a pesar de que los últimos años habían estado dedicados casi exclusivamente a resolver los problemas de César. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que había descubierto que mi hijo era un manipulador? ¿Que me había convertido en su víctima voluntaria? La humillación me quemaba la garganta. En cambio, me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué las carpetas bancarias, los estados de cuenta, las pólizas de seguro. Quería ver con mis propios ojos el daño que había hecho a mi futuro financiero con todos estos favores a César a lo largo de los años. Los números no mentían. En los últimos 5 años, había transferido o prestado a César más de $120,000. El enganche de su departamento, $25,000. Su carro nuevo, $30,000. La maestría que nunca terminó, $20,000. Los múltiples préstamos para sus gastos personales que nunca me había devuelto, $20,000 más. Y ahora estas habitaciones de hotel, otros $45,000. $120,000. Era más dinero del que muchas familias veían en toda su vida. Era mi fondo de emergencia, mi seguridad para la vejez, mi tranquilidad para los años que me quedaban. Y se lo había entregado todo a un hombre que me acababa de decir que era egoísta por cuestionar su derecho a tenerlo. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la revelación de que César nunca había tenido intención de devolverme nada. En su mente, yo le debía todo eso por el simple hecho de haberlo traído al mundo. Como si la maternidad fuera una deuda que se pagaba con toda tu fortuna, toda tu dignidad, toda tu vida. Me recosté en la silla del escritorio y cerré los ojos. En la oscuridad,
Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando César era pequeño, el mismo que había marcado las horas de nuestras vidas juntas. Cada segundo que pasaba ahora sonaba como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Cuando abrí los ojos de nuevo, miré el comprobante del hotel que había traído conmigo. 45 habitaciones reservadas a mi nombre, pagadas con mi tarjeta, bajo mi completa responsabilidad legal. César había cometido un error al asumir que yo era completamente impotente. Había subestimado a la mujer que lo había criado, que le había enseñado que las acciones tienen consecuencias, que le había mostrado que en la vida todo se paga. Era hora de que él aprendiera esa lección de la manera más difícil. Tomé el teléfono con manos que ya no temblaban. La decisión estaba tomada, cristalina y fría como el hielo que se había formado alrededor de mi corazón durante esa conversación con César. Marqué el número del Hotel Plaza, el mismo que había llamado una semana antes para hacer las reservas que ahora se habían convertido en mi regalo de bodas forzado. Hotel Plaza, habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, Patricia. Habla Betania Castillo. Tengo reservadas 45 habitaciones para el fin de semana del 28 al 30 de este mes. Sí, señora Castillo, aquí veo su reservación. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré profundo. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, no había vuelta atrás. Pero César había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Me había quitado el derecho a decidir sobre mi propio dinero, sobre mi propia generosidad. Había convertido mi amor en una obligación y mi sacrificio en su derecho. Necesito cancelar todas las reservaciones, dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. ¿Cancelar las 45 habitaciones? ¿Está segura, señora Castillo? Completamente segura. Entiendo. Como las reservaciones están pagadas y a su nombre, no hay problema. ¿Podría confirmarme el número de su tarjeta de crédito para procesar el reembolso? Le di los últimos 4 dígitos de mi tarjeta mientras mi corazón latía como un tambor de guerra. Cada número que pronunciaba era un paso más hacia mi liberación, hacia el momento en que César descubriría que su madre no era el cajero automático que él creía. Perfecto, señora Castillo. El reembolso se procesará en 3 a 5 días hábiles. ¿Hay alguna razón específica para la cancelación que deba anotar en el sistema? Me quedé callada un momento, pensando en todas las razones que podría dar. Porque mi hijo me colgó el teléfono después de robarme $45,000. Porque decidió unilateralmente que mi dinero le pertenecía. Porque aprendí que criar a un hijo no significa que ese hijo te pertenezca para siempre. Cambio de planes, fue todo lo que dije. Entendido. Las cancelaciones están procesadas. Que tenga un buen día, señora Castillo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi cocina. Era extraño, esperaba sentir culpa, arrepentimiento, pánico por lo que acababa de hacer. Pero lo único que sentía era una calma profunda, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Me levanté y preparé una taza de café, pero esta vez le agregué una cucharadita de azúcar, algo que no había hecho en años porque estaba ahorrando hasta en los pequeños placeres. Mientras el aroma llenaba la cocina, pensé en lo que vendría después. César se enteraría el día de la boda, cuando los invitados llegaran al hotel y no tuvieran habitaciones reservadas. 45 personas, incluyendo familiares, amigos íntimos, tal vez algunos que habían viajado desde lejos. Sentí una punzada de culpa pensando en esas personas inocentes que se verían afectadas por mi decisión. Pero luego recordé que yo no las había invitado, yo no había organizado esa boda, yo no había prometido pagarles nada. César había usado mi dinero para hacer promesas que él no podía cumplir, había comprometido mi patrimonio sin mi consentimiento. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era César otra vez. Mamá, ¿todo está bien con las reservaciones del hotel? Mónica acaba de llamar y le dijeron que no aparecemos en el sistema. Su voz sonaba ansiosa, preocupada. Por un momento, el instinto maternal que había guiado mi vida durante tantos años me empujó a confesarle todo, a correr a solucionarle el problema como siempre había hecho. Pero me mantuve firme. No sé de qué hablas, César. Las reservaciones están a mi nombre, no al tuyo. Pero mamá, Mónica dice que no hay nada registrado para el fin de semana. ¿Estás segura de que hiciste las reservaciones correctamente?
La condescendencia en su voz me dio la fuerza que necesitaba. Incluso en medio de su pánico, seguía tratándome como si fuera una anciana confundida que no sabía manejar sus propios asuntos. Estoy perfectamente segura de lo que hice, César. Entonces ve y revísalo. Llama al hotel, habla con el gerente, haz algo. La boda es en 2 días y necesitamos esas habitaciones. ¿Yo necesito esas habitaciones?, pregunté con calma. Porque por lo que recuerdo, estas serán mi regalo de bodas para ustedes. Si es mi regalo, entonces yo decido cuándo y cómo lo entrego. Se hizo un silencio tenso al otro lado de la línea. Podía imaginar a César procesando mis palabras, tratando de entender si estaba desafiándolo o si simplemente estaba siendo difícil. Mamá, este no es momento para juegos. Es mi boda. Exactamente, César. Es tu boda. Tú la organizaste, tú invitaste a la gente, tú prometiste las habitaciones. Tal vez es hora de que te hagas responsable de tus propias promesas. ¿Qué está pasando contigo? Su voz subió de tono, ahora claramente alterado. ¿Te has vuelto loca? ¿Vas a arruinar mi boda por dinero? No estoy arruinando nada. Simplemente estoy dejando de ser tu solución automática para todo. Durante 40 años he estado ahí para salvarte de cada problema, para pagar cada cuenta, para solucionar cada crisis. Pero nunca aprendiste a valorar esos sacrificios porque nunca tuviste que hacer ninguno. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Ser mi hijo no te da derecho a mi dinero, César. Ser mi hijo significaba que te amaba lo suficiente como para enseñarte valores, responsabilidad, gratitud. Pero fallé en eso. Y ahora estás pagando el precio de mi fracaso como madre. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Era como si hubiera estado ensayando este discurso durante años sin saberlo. Si no solucionas esto, nunca te voy a perdonar, me dijo con una voz llena de veneno. Y si sigues tratándome como tu cajero personal, yo nunca me voy a perdonar a mí misma por permitirlo, le respondí. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Y esta vez fui yo quien terminó la conversación. Mis manos no temblaban. Mi voz no se había quebrado. Por primera vez en años, me había defendido a mí misma en lugar de defender a él. El silencio que siguió no era vacío, estaba lleno de posibilidades. Por primera vez en décadas, no sabía qué iba a pasar después, y esa incertidumbre me daba una extraña sensación de libertad. Ya no era la madre predecible que siempre cedía, la mujer que siempre pagaba, la víctima que siempre perdonaba. Era Betania Castillo, y había recuperado el control de su propia vida. No pasaron ni 20 minutos antes de que empezaran los ataques. Primero fue Mónica, llamando desde el teléfono de César con una voz que destilaba desprecio y pánico a partes iguales. Betania, soy Mónica. No sé qué jueguito estás jugando, pero necesitas solucionarlo ahora mismo. Tengo a mi familia que viene desde 3 estados diferentes. Algunos han gastado miles de dólares en vuelos. ¿Realmente vas a ser tan cruel? La llamaba por mi nombre. Ya no era señora Castillo como cuando fingía respeto. Ahora mostraba su verdadera cara, la que yo había visto desde el primer día pero que había decidido ignorar por amor a César. No estoy jugando ningún juego, Mónica. Simplemente decidí que $45,000 de mi pensión era demasiado generoso para un regalo de bodas. ¿Tu pensión? Tú tienes una casa que vale más de $200,000. Tienes ahorros. No eres una indigente. Ahí estaba la verdad que había estado esperando escuchar. Mónica sabía exactamente cuánto valía mi casa. Probablemente había investigado todos mis bienes desde que comenzó a salir con César. En su mente, todo lo que yo tenía les pertenecía a ellos eventualmente. Mi casa es donde vivo, no es un banco del cual ustedes pueden sacar préstamos. Y mis ahorros, los pocos que me quedan después de años financiando la vida de César, son para mi vejez. Eres una egoísta, gritó Mónica, perdiendo completamente la compostura. César ha sido el hijo perfecto contigo y así le pagas. Espero que cuando estés vieja y enferma te acuerdes de este momento. La amenaza era clara. Si no pagaba por sus habitaciones ahora, me abandonarían cuando más los necesitara. Pero esa amenaza ya no tenía poder sobre mí, porque finalmente había entendido que eso iba a pasar de todas formas. César ya me había abandonado emocionalmente, solo me mantenía cerca por mi utilidad financiera.
Mónica, cuando esté vieja y enferma, prefiere estar sola con dignidad que acompañada por personas que solo me quieren por mi dinero. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. Durante años había tratado de ganarme el cariño de esa mujer, había tolerado sus desplantes, había fingido no ver cómo alejaba a César de mí. Pero ahora que finalmente había mostrado su verdadera naturaleza, me sentía libre de seguir fingiendo que me importaba su opinión. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Betania? Habla Miguel, el padrino de César. Él me pidió que te llamara porque está muy alterado. Mira, sé que no nos conocemos bien, pero ¿no podrías reconsiderar lo de las habitaciones? Es el día más importante de su vida. Miguel era el mejor amigo de César desde la universidad, un hombre que siempre me había tratado con respeto y cariño. Que él me llamara significaba que César había reclutado a otros para presionarme, para hacer que me sintiera culpable por arruinar su día especial. Miguel, entiendo tu preocupación por César, pero esto no es sobre la boda. Esto es sobre años de abuso financiero que finalmente están saliendo a la luz. ¿Abuso financiero? Betania, César me ha contado todo lo que has hecho por él, y siempre habla de ti con tanto amor y gratitud. ¿Te contó que me colgó el teléfono después de informarme que mis $45,000 ahora le pertenecían? ¿Te contó que me llamó egoísta por cuestionar ese regalo forzado? ¿Te contó que en los últimos 5 años le he dado más de $120,000 que nunca me ha devuelto? Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Miguel claramente no sabía estos detalles. Yo no sabía que la situación era así de complicada, murmuró finalmente. César es muy bueno presentándose como la víctima, Miguel. Pero hay 2 lados en cada historia, y él nunca cuenta el lado donde su madre se está empobreciendo para mantener su estilo de vida. ¿Qué puedo hacer para ayudar a resolver esto? Nada. Esta es una conversación que César y yo deberíamos haber tenido hace años. El problema es que cada vez que traté de establecer límites, él usó la manipulación emocional para salirse con la suya. Ahora que ya no funciona, está reclutando a otros para que hagan su trabajo sucio. Después de colgar con Miguel, me serví otra taza de café y me senté en mi sillón favorito, el que había comprado cuando César era adolescente. Desde ahí podía ver todo el recorrido de nuestra relación. Las fotos en las paredes, los regalos que él me había dado en tiempos mejores, los recuerdos de una época cuando él realmente me quería por quien era, no por lo que podía darle. El teléfono siguió sonando durante las siguientes 2 horas. Amigos de César, familiares lejanos, incluso la mamá de Mónica, todos con el mismo mensaje, que yo era la única que podía salvar la situación, que era mi responsabilidad como madre, que el amor verdadero requiere sacrificios. Pero nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie quiso saber por qué había tomado esta decisión. Nadie cuestionó por qué un hombre de 40 años no podía resolver sus propios problemas financieros. Para todos ellos, yo era simplemente la madre difícil que estaba siendo irrazonable. La llamada que más me dolió fue la de mi hermana Elena, que vivía en otro estado y que rara vez se metía en mis asuntos. Betania, César me llamó llorando. Dice que cancelaste las habitaciones del hotel y que va a tener que decirles a 45 personas que no tienen dónde quedarse. Es verdad. Es verdad que cancelé las reservaciones que yo pagué con mi dinero. Pero hermana, es su boda. Solo se casa una vez. No puedes hacer este último sacrificio por él. Elena, he estado haciendo sacrificios por César durante 40 años. Este iba a ser el sacrificio que me dejara sin ahorros para mi vejez. ¿Te parece justo que me empobrezca para pagar la boda de mi hijo? Pero tú tienes tu casa, tienes tu pensión. Mi casa no es una cuenta bancaria, grité, perdiendo la paciencia que había mantenido toda la tarde. Y mi pensión son $800 al mes. ¿Sabes lo que cuesta vivir con eso? ¿Sabes cuánto cuestan mis medicamentos, mis servicios médicos, mi comida? Elena se quedó callada. Como el resto de la familia, había asumido que yo estaba cómoda financieramente porque tenía una casa propia y había trabajado toda mi vida. Nadie se había molestado en preguntar sobre mi realidad económica. No sabía que las cosas estaban tan difíciles para ti, murmuró finalmente. Porque nunca se los he dicho. He mantenido mi dignidad callándome mis problemas, mientras César ha aprendido a ventilar los suyos para conseguir lo que quiere. Después de esa llamada, desconecté el teléfono de la casa.
Mi celular siguió sonando, pero decidí ponerlo en silencio. Necesitaba paz para procesar lo que había hecho y preparar mi corazón para lo que venía. Porque sabía que esto era solo el comienzo. La boda era mañana por la noche, y cuando los invitados llegaran al hotel y descubrieran que no tenían habitaciones, el verdadero caos comenzaría. César tendría que enfrentar las consecuencias de sus promesas, y por primera vez en su vida, yo no estaría ahí para salvarlo. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. La mañana del día de la boda llegó con una serenidad extraña. Me desperté temprano, como había hecho durante décadas, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí esa opresión en el pecho que me acompañaba cada mañana desde que César se había vuelto tan demandante. Preparé mi café matutino y me senté junto a la ventana de la cocina, observando cómo el sol iluminaba el jardín que había cuidado con tanto amor durante años. Mi teléfono había estado sonando desde las 6 de la mañana, pero lo mantuve en silencio. No quería escuchar más súplicas, más amenazas, más intentos de manipulación. Había tomado mi decisión y cada hora que pasaba me confirmaba que había sido la correcta. Alrededor de las 10, alguien tocó insistentemente mi puerta. A través de la mirilla pude ver a César, con el rostro descompuesto y los ojos rojos. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una camiseta arrugada, muy lejos de la imagen del novio radiante que debería proyectar el día de su boda. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. «Mamá, por favor, tenemos que hablar». Su voz sonaba quebrada, desesperada. Han pasado toda la noche tratando de encontrar habitaciones en otros hoteles, pero todo está reservado por un congreso médico en la ciudad. Hay familias enteras que van a tener que dormir en sus carros. «Buenos días, César», respondí con calma. «Te ves terrible para ser tu día de boda. Por favor, mamá, te lo suplico. Cancela las cancelaciones, paga las habitaciones otra vez. Te prometo que te voy a devolver hasta el último centavo». Ahí estaba otra vez, la promesa que había escuchado cientos de veces antes. La misma promesa que había acompañado cada préstamo, cada favor, cada sacrificio que había hecho por él durante años. «¿Con qué dinero me vas a devolver $45,000, César? Si tuvieras ese dinero, habrías pagado las habitaciones tú mismo». «Conseguiré el dinero, trabajaré horas extras, pediré un préstamo, lo que sea necesario». «¿Cómo conseguiste el dinero para devolverme los 25,000 del enganche de tu departamento? ¿O los 30,000 de tu carro? ¿O los 20,000 de esa maestría que nunca terminaste?» Vi cómo su rostro se contraía con cada cifra que mencionaba. Por primera vez, César estaba enfrentando la realidad matemática de lo que me había costado mantener su estilo de vida. Eso era diferente», murmuró. «No, César. Eso era exactamente lo mismo. Tú tenías una necesidad, yo tenía el dinero, y de alguna manera se convirtió en mi obligación solucionarte la vida. Pero nunca se te ocurrió que yo también tengo necesidades, que yo también tengo miedo sobre mi futuro. Pero yo nunca te pedí que hicieras esos sacrificios». La mentira era tan descarada que me hizo reír amargamente. «¿En serio, César? ¿Vas a pararte ahí el día de tu boda y decirme que nunca me pediste nada? ¿Que yo fui la que insistió en vaciarse los bolsillos para ti?» Se quedó callado, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. «Mamá, está bien, tienes razón. He sido un mal hijo. He abusado de tu generosidad. Pero por favor, no hagas que 45 personas inocentes paguen por mis errores». Finalmente, había admitido la verdad. Pero incluso ahora, estaba tratando de usar la culpa para manipularme. «Esas 45 personas no son mi responsabilidad, César. Son tu responsabilidad. Tú las invitaste, tú les prometiste habitaciones, tú decidiste organizar una boda que no podías pagar. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Cancelar mi boda? Eso es decisión tuya. Puedes cancelar la boda, pueden buscar alternativas más baratas, pueden pedir ayuda a la familia de Mónica, o pueden enfrentar las consecuencias de sus decisiones como adultos». A través de la rendija de la puerta pude ver cómo César luchaba internamente. Durante toda su vida adulta, sus problemas habían tenido una solución automática: llamar a mamá. Pero ahora, por primera vez, esa opción ya no existía. «No puedo creer que me hagas esto», dijo finalmente, y en su voz había más confusión que rabia. «Eres mi madre.
Precisamente porque soy tu madre es que no puedo seguir permitiendo que me trates como un objeto. Un buen hijo no habría llegado a esta situación. Un buen hijo habría planificado su boda según sus propios recursos. Un buen hijo habría valorado los sacrificios de su madre en lugar de darlos por sentado. César se quedó parado en mi umbral durante un largo minuto, como si esperara que yo cambiara de opinión en el último momento. Pero cuando vio que no iba a ceder, suspiró profundamente. Está bien, mamá. Pero quiero que sepas que después de hoy, las cosas van a ser muy diferentes entre nosotros. Ya son diferentes, César. La diferencia es que ahora ambos lo sabemos. Se dio la vuelta y se alejó hacia su carro sin despedirse. Lo observé manejar hasta perderse de vista, y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era como ver partir al último vestigio del hijo que había criado, pero también era liberarme del extraño que había ocupado su lugar. Cerré la puerta y me recosté contra ella, respirando profundamente. El resto del día sería aún más difícil, pero lo peor ya había pasado. Había mirado a mi hijo a los ojos y le había dicho la verdad, sin disculpas, sin concesiones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Señora Castillo, soy la prima de Mónica. Solo quería decirle que nos parece muy cruel lo que está haciendo. Una madre que realmente ama a su hijo haría cualquier sacrificio por su felicidad. Borré el mensaje sin responder. Ya había escuchado suficientes opiniones sobre lo que significaba ser una buena madre. Durante 40 años había seguido esa definición que otros habían creado para mí: sacrificar todo, dar todo, perdonar todo, callar todo. Pero había descubierto algo que nadie me había enseñado. Amar a un hijo también significa enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, que el amor verdadero no se compra con dinero. César aprendería esa lección hoy, de la manera más difícil. Y yo aprendería si todavía tenía la fuerza para mantenerme firme cuando llegara el verdadero caos. A las 6 de la tarde, justo cuando sabía que la ceremonia de bodas estaba comenzando, decidí salir de mi casa. No podía quedarme ahí esperando a que empezaran las llamadas desesperadas cuando los invitados llegaran al hotel. Necesitaba estar en un lugar donde pudiera pensar con claridad, donde las paredes no me susurraran recuerdos de César niño que podrían debilitar mi resolución. Manejé hasta el pequeño café donde solía encontrarme con mi amiga Esmeralda antes de que mi vida se convirtiera en una serie interminable de emergencias financieras de César. El lugar se llamaba Rincón del Tiempo y tenía esa atmósfera nostálgica que me tranquilizaba, con sus mesas de madera gastada y el aroma perpetuo a canela y café recién molido. Esmeralda ya estaba ahí cuando llegué, sentada en nuestra mesa de siempre junto a la ventana. Tenía 75 años, 3 más que yo, pero irradiaba una vitalidad que yo había perdido en algún punto del camino. Su cabello completamente blanco estaba perfectamente peinado, llevaba un vestido rojo que realzaba sus ojos, y esa sonrisa cálida que me recordaba por qué habíamos sido amigas durante más de 30 años. Betania, me dijo levantándose para abrazarme, recibí tu mensaje. Suenas terrible, pero te ves diferente, más ligera. Me senté frente a ella y suspiré profundamente. Hacía meses que no hablábamos en profundidad sobre mi situación con César. Esmeralda había intentado varias veces abordar el tema, pero yo siempre había desviado la conversación, demasiado avergonzada para admitir que me había convertido en la víctima financiera de mi propio hijo. Esmeralda, hice algo hoy que va a cambiar todo, comencé, sintiendo que las palabras se atropellaban en mi garganta. Cancelé las reservaciones del hotel para la boda de César. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no vi juicio en ellos, solo curiosidad genuina. Cuéntame todo, dijo simplemente, tomando mi mano entre las suyas. Y así lo hice. Le conté sobre los $45,000, sobre la llamada donde César me informó que ese dinero ahora era su regalo de bodas, sobre años de préstamos no devueltos, sobre la manipulación emocional, sobre cómo había perdido mi identidad en el proceso de ser la madre perfecta que siempre decía que sí. Esmeralda me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos mostrando una comprensión que no había encontrado en ninguna de las llamadas que había recibido ese día. «¿Sabes qué me duele más?», le dije al terminar mi relato. «No es el dinero, aunque $45,000 es una fortuna para mí. Es darme cuenta de que mi hijo me ve como un recurso, no como una persona. Es entender que todo el amor que le di, todos los sacrificios que hice, los interpretó como obligaciones mías, no como regalos de amor. Betania,
¿Puedo decirte algo que he querido decirte durante años?, preguntó Esmeralda con suavidad. Asentí, aunque no estaba segura de estar lista para más verdades dolorosas. He visto cómo César te trata desde que se juntó con esa mujer. He visto cómo dejaste de venir a nuestros almuerzos dominicales porque siempre tenías que resolver alguna crisis suya. He visto cómo tu rostro se tensa cada vez que suena tu teléfono porque sabes que probablemente es él pidiendo algo. Y me he mordido la lengua porque pensé que tenías que darte cuenta por ti misma. Sus palabras me golpearon como una revelación. Alguien había estado viendo mi situación desde afuera, alguien había notado los cambios que yo había normalizado gradualmente. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, pregunté. Porque cuando alguien está en una relación tóxica, no importa si es con un esposo, un hijo o un amigo, tiene que ser esa persona quien reconozca el patrón. Si yo te hubiera dicho hace 2 años que César te estaba manipulando, me habrías defendido. Habrías encontrado justificaciones para su comportamiento. Tenía razón. Hace 2 años, si alguien me hubiera sugerido que César me estaba usando, habría cortado esa amistad para proteger a mi hijo. El amor de madre puede ser ciego hasta que el daño se vuelve insostenible. ¿Crees que hice lo correcto cancelando las habitaciones?, le pregunté, necesitando desesperadamente la validación de alguien cuya opinión respetaba. Creo que hiciste lo único que podías hacer para recuperar tu dignidad, respondió sin dudar. Betania, has pasado los últimos años de tu vida empobreciéndote para mantener el estilo de vida de un hombre adulto que tiene trabajo y pareja. Eso no es amor maternal, eso es codependencia. La palabra codependencia resonó en mi mente como una campana. Nunca había pensado en mi relación con César en esos términos, pero tenía sentido. Yo había necesitado ser necesitada, había encontrado mi propósito en resolver sus problemas, había derivado mi autoestima de mi capacidad para sacrificarme por él. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, sintiendo por primera vez la magnitud de la decisión que había tomado. Esta noche, cuando los invitados lleguen al hotel y no tengan habitaciones, César va a descubrir lo que hice. Va a haber caos, gente enojada, tal vez familias durmiendo en sus carros. ¿Y esas consecuencias son tu responsabilidad o la de César?, preguntó Esmeralda con firmeza. De César, admití. Él prometió esas habitaciones sin tener el dinero para pagarlas. Exacto. Y por primera vez en años, va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin que llegue mamá a rescatarlo. En ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Era César. Miré la pantalla pero no contesté. ¿No vas a responder?, preguntó Esmeralda. No. Ya le dije todo lo que tenía que decirle esta mañana. Ahora es su turno de encontrar soluciones. El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente comenzó a vibrar con mensajes de texto. Podía imaginar el contenido sin necesidad de leerlos. Súplicas, amenazas, promesas vacías, intentos desesperados de manipulación emocional. Betania, ¿sabes qué es lo más hermoso de lo que acabas de hacer?, me dijo Esmeralda con una sonrisa. Por primera vez en años, tienes la oportunidad de redescubrir quién eres cuando no estás siendo la solucionadora de problemas de César. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que gastaste dinero en tu propia felicidad en lugar de en las necesidades de él? La pregunta me dejó sin palabras. No podía recordar la última vez que había comprado algo para mí que no fuera estrictamente necesario. No podía recordar la última vez que había hecho planes que no involucraran estar disponible para César. No podía recordar la última vez que había tomado una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que él necesitaba. No lo sé, murmuré, y la tristeza de esa realización me golpeó como una ola fría. Entonces esta es tu oportunidad, dijo Esmeralda, apretando mi mano. Esta es tu oportunidad de volver a ser Betania Castillo, no la madre de César, no la solucionadora de problemas, no el banco personal de nadie. Solo Betania. Por primera vez en todo el día, sentí lágrimas genuinas en mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza o culpa. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de la posibilidad de una nueva vida que apenas estaba comenzando a imaginar. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era César, era un número que no reconocía. Probablemente otro familiar o amigo reclutado para presionarme. Pero en lugar de angustiarme, simplemente puse el teléfono en silencio y volví mi atención a mi amiga. ¿Sabes qué vamos a hacer?, le dije a Esmeralda.
Vamos a pedir el postre más caro del menú, y por primera vez en años, no voy a sentirme culpable por gastar dinero en algo que no es estrictamente necesario. Regresé a mi casa alrededor de las 10 de la noche, después de haber pasado una tarde reconfortante con Esmeralda. Habíamos hablado durante horas sobre planes futuros, sobre los pequeños sueños que había ido aplazando año tras año para estar disponible para las crisis de César. Habíamos hablado sobre el viaje a las montañas que siempre había querido hacer, sobre las clases de pintura que había dejado de tomar cuando César comenzó sus estudios universitarios, sobre la posibilidad de adoptar un gato ahora que ya no tenía que preocuparme por las alergias de visitas constantes. Cuando abrí la puerta de mi casa, inmediatamente sentí que algo era diferente. La luz del porche estaba encendida, pero yo recordaba claramente haberla apagado antes de salir. Mi corazón se aceleró por un momento hasta que vi a César sentado en los escalones de mi entrada, aún vestido con su traje de novio, pero ahora arrugado y manchado. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello y tenía la mirada perdida de alguien que acababa de vivir la peor noche de su vida. «Hola, mamá», me dijo sin levantar la vista cuando me acerqué. «César, ¿qué haces aquí? No deberías estar en tu luna de miel». Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Luna de miel? La boda fue un desastre completo. Cuando los invitados llegaron al hotel a las 11 de la noche después de la recepción, no había habitaciones para nadie. 45 personas, incluyendo abuelos de 80 años, tuvieron que improvisar lugares para dormir. Algunos se fueron a casas de familiares locales, otros durmieron en sus carros, y 3 familias tuvieron que manejar 2 horas hasta el siguiente pueblo para encontrar un motel disponible. Me senté a su lado en los escalones, manteniendo una distancia prudente. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como había hecho cuando era niño y tenía pesadillas. Pero otra parte, la parte que había despertado después de años de letargo, me recordó que este era exactamente el momento en que solía ceder, donde mi instinto maternal me hacía olvidar mis propios límites. ¿Y Mónica?, pregunté. «Mónica». César se pasó las manos por el cabello, dejándolo completamente despeinado. «Mónica me culpa completamente. Dice que soy un hombre inútil que ni siquiera puede manejar las reservaciones de hotel para su propia boda. Sus padres están furiosos, su familia completa me odia, y ella me dijo que necesita tiempo para pensar si realmente quiere estar casada con alguien tan irresponsable». La ironía era perfecta. Mónica, que había sido cómplice en el plan de usar mi dinero, ahora culpaba a César por no haber conseguido resolver el problema sin mí. Era el precio de haber criado a un hombre que nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. «¿Y qué les dijiste a los invitados sobre lo que pasó?», pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo había manejado la situación. «Al principio traté de culparte», admitió, y su honestidad me sorprendió. «Les dije que habías tenido un malentendido con el hotel, que había sido un error de comunicación. Pero Miguel, mi padrino, me presionó hasta que le conté la verdad. Le dije que tú habías pagado las habitaciones como regalo de bodas, pero que luego las habías cancelado por despecho». «Por despecho». La palabra me molestó. «Esa fue tu explicación». «Mamá, tenía que decir algo. No podía admitir frente a toda mi boda que mi propia madre se había negado a pagarme $45,000. Ahí estaba de nuevo, su incapacidad para verse a sí mismo como responsable de la situación. Incluso después del desastre de su boda, seguía viendo el problema como mi negativa a financiarlo, no como su error al prometer algo que no podía cumplir. «¿Y qué dijo Miguel cuando le contaste tu versión de la historia?», pregunté. César guardó silencio por un momento, como si estuviera debatiendo internamente si contarme la verdad. Miguel me preguntó por qué no había pagado las habitaciones yo mismo si era tan importante. Le dije que no tenía el dinero, y él me preguntó por qué entonces había prometido 45 habitaciones a los invitados. No supe qué responderle. Por primera vez en años, alguien había hecho que César enfrentara la lógica básica de sus decisiones. Miguel había hecho las preguntas que yo debería haber hecho desde el principio, en lugar de simplemente abrir mi chequera cada vez que César tenía un problema. «¿Y qué más te dijo Miguel?». Me dijo que sonaba como si hubiera estado usando a mi madre como una tarjeta de crédito sin límite. Me dijo que él jamás le pediría a su madre que gastara sus ahorros de jubilación en su boda, y que si quisiera una boda elegante, encontraría la manera de pagarla él mismo. Las palabras de Miguel resonaron en el aire nocturno como campanadas de verdad.
Un extraño había visto en 5 minutos lo que César había tardado 40 años en reconocer. ¿Y qué respondiste a eso? Nada. Porque tenía razón. César finalmente me miró a los ojos, y vi algo que no había visto en años: vergüenza genuina. Mamá, he sido un hijo terrible, ¿verdad? La pregunta me desarmó completamente. Durante todo el día había estado preparándome para más manipulación, más culpa, más intentos de hacer que me sintiera responsable por su desastre. No había esperado una admisión real de culpabilidad. No terrible, César. Solo malcriado. Yo contribuía a eso al nunca enseñarte que no era una respuesta válida. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con una voz pequeña que me recordó al niño que solía ser. Ya te perdoné hace mucho tiempo, le dije con honestidad. Pero perdonarte no significa que voy a volver a los viejos patrones. No significa que voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Entonces, ¿qué significa? Significa que si quieres reconstruir nuestra relación, va a tener que ser en términos completamente nuevos. Significa que vas a tener que aprender a verme como una persona con mis propias necesidades y limitaciones, no como una solución automática a tus problemas financieros. César asintió lentamente, como si estuviera procesando conceptos completamente nuevos. ¿Crees que Mónica me va a perdonar?, preguntó después de un largo silencio. No lo sé, César. Pero creo que esa es la pregunta equivocada. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es: ¿has aprendido lo suficiente de esta experiencia para no volver a repetir los mismos errores? Porque si no has aprendido, entonces vas a seguir teniendo el mismo tipo de problemas con Mónica, conmigo, y con cualquier persona que permita que abuses de su generosidad. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El aire nocturno era fresco y tranquilo, una brisa suave movía las hojas del árbol que habíamos plantado juntos cuando él era niño. Era extraño estar ahí con mi hijo adulto, hablando como dos personas que se estaban conociendo por primera vez después de años de representar papeles que ya no nos servían. Mamá, ¿puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó finalmente. No quiero ir a mi apartamento. No quiero estar solo con todo esto en mi cabeza. La pregunta me puso en una encrucijada. La madre de antes habría dicho que sí inmediatamente, habría preparado su cuarto, le habría hecho algo de comer, lo habría consolado hasta que se sintiera mejor. Pero la mujer en la que me había convertido ese día sabía que necesitaba mantener los límites que acababa de establecer. Puedes quedarte, le dije finalmente, pero no en tu cuarto de la infancia. Puedes dormir en el sofá de la sala, y mañana temprano necesitas irte. Esta es mi casa, no un refugio donde puedes esconderte de tus problemas. César asintió, y por primera vez vi respeto genuino en sus ojos en lugar de la expectativa automática de que yo resolvería todo por él. Gracias, mamá. Y lo siento por todo. Me levanté de los escalones y caminé hacia la puerta de mi casa. Lo sé, César. Ahora ven adentro. Te daré una manta, pero el resto tienes que resolverlo tú mismo. Era un pequeño paso, pero era el comienzo de algo completamente nuevo entre nosotros. 3 meses habían pasado desde la noche de la boda que nunca se completó realmente. Estaba sentada en la terraza de una pequeña cabaña en las montañas de Colorado, con una taza de café humeante en mis manos y una vista que me quitaba el aliento cada mañana. El aire fresco de la montaña llenaba mis pulmones mientras observaba cómo el sol doraba los picos nevados a la distancia. Este era el viaje que había soñado durante años, pero que siempre había pospuesto porque César podría necesitarme. Había usado parte de los $45,000 del reembolso del hotel para financiar este retiro de un mes en las montañas. Era la primera vez en décadas que gastaba una cantidad significativa de dinero únicamente en mi propia felicidad, sin justificaciones, sin culpa. El resto del dinero estaba de vuelta en mi cuenta de ahorros, donde pertenecía, dándome la seguridad financiera que había sacrificado tantas veces por las demandas de mi hijo. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa de madera rústica. Era un mensaje de César, algo que había comenzado a suceder semanalmente desde aquella noche en mis escalones. Sus mensajes habían evolucionado considerablemente desde los primeros días después de la boda cancelada. Mamá, espero que estés disfrutando las montañas. Mónica y yo comenzamos terapia de pareja esta semana.
El terapeuta nos está ayudando a entender patrones de comportamiento poco saludables. Creo que estoy empezando a entender cosas sobre mí mismo que nunca había visto antes. Te extraño, pero entiendo por qué necesitas este tiempo. Con amor, César. Sonreí mientras leía el mensaje. Los primeros textos después de la boda habían sido muy diferentes, llenos de autolástima, súplicas para que regresara a casa, intentos sutiles de manipulación emocional. Pero gradualmente, había comenzado a ver cambios reales en su comunicación. Ya no me pedía dinero. Ya no esperaba que resolviera sus problemas. Simplemente compartía lo que estaba pasando en su vida y me daba espacio para responder o no, según mi propio criterio. Mónica había decidido quedarse con él, pero bajo condiciones estrictas. Habían cancelado su luna de miel costosa y en su lugar habían usado ese dinero para la terapia de pareja y para comenzar a pagar algunas de las deudas que habían acumulado viviendo por encima de sus posibilidades. Ella había insistido en que César encontrara la manera de disculparse adecuadamente conmigo, no con palabras vacías, sino con acciones que demostraran que había entendido realmente el daño que había causado. El primer paso había sido una carta de 5 páginas que había recibido 2 semanas después de la boda. No era una carta pidiendo perdón para que las cosas volvieran a ser como antes. Era una carta donde César detallaba específicamente cada instancia en que había abusado de mi generosidad, cada vez que había usado la manipulación emocional para conseguir lo que quería, cada momento en que había tomado mi amor por sentado. Era doloroso leer, pero también era liberador ver que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. El segundo paso había sido práctico. César había comenzado a devolver dinero. No las cantidades enormes que me debía, porque obviamente no las tenía, pero $50 al mes que transfería a mi cuenta con una nota que decía pago de deuda, no regalo. Era una cantidad simbólica comparada con lo que me debía, pero el simbolismo era poderoso. Por primera vez en su vida adulta, estaba reconociendo que me debía algo en lugar de asumir que yo le debía todo a él. Me levanté de mi silla y caminé hacia la baranda de la terraza, respirando profundamente el aire puro de la montaña. Una pareja de halcones volaba en círculo sobre el valle, libres y magníficos. Me identifiqué con ellos. Por primera vez en años, me sentía libre. Mi teléfono sonó, y esta vez era Esmeralda. ¿Cómo está mi amiga aventurera?, preguntó con esa calidez que tanto había extrañado durante los años en que había estado demasiado ocupada siendo la madre de César para ser una buena amiga. Estoy en paz, respondí, y me sorprendió lo cierto que sonaba. Ayer caminé 5 kilómetros por un sendero de montaña, algo que no habría hecho en años porque siempre estaba demasiado preocupada por mantener mi teléfono cerca en caso de que César necesitara algo. ¿Y cómo se siente tener tu vida de vuelta? Se siente como despertar después de un sueño muy largo, le dije. Durante tantos años definí mi valor por mi utilidad para César. Si él no me necesitaba, entonces, ¿para qué servía? Pero aquí, en estas montañas, he recordado que tengo valor simplemente por existir, por ser Betania Castillo. Esmeralda se rió suavemente. ¿Y qué planes tienes para cuando regreses a casa? Voy a tomar esas clases de pintura que dejé hace años. Voy a adoptar ese gato que siempre quise. Voy a redecorar mi casa según mis gustos, no pensando en qué opinaría César. Y voy a viajar más. Tengo 72 años, Esmeralda. Si no vivo para mí ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Después de colgar con Esmeralda, regresé a mi silla y abrí el libro que había estado leyendo, una novela sobre una mujer que redescubría su identidad después de décadas de vivir para otros. Era ficción, pero se sentía como leer mi propia biografía. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. En unas pocas horas, las estrellas aparecerían con una claridad que nunca se veía en la ciudad. Me había enamorado de esas noches estrelladas, de la soledad que no se sentía solitaria sino completa. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido me hizo sonreír. Señora Castillo, soy Miguel, el amigo de César. Él me dio su número porque quería agradecerle. Su decisión de cancelar esas habitaciones fue el regalo más valioso que pudo haberle dado a mi amigo. Por primera vez en los 20 años que lo conozco, está aprendiendo a ser responsable de sus propias decisiones. Usted es una madre más sabia de lo que probablemente se da cuenta. Espero que esté disfrutando de su merecido descanso. Las lágrimas llegaron a mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza.
Alguien entendía que lo que había hecho no había sido crueldad, sino amor verdadero. El tipo de amor que a veces requiere decir no, que a veces requiere permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Me quedé en esa terraza hasta que las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Pensé en la Betania que había sido, la mujer que se había perdido a sí misma en su desesperación por ser una buena madre. Pensé en la Betania que era ahora, una mujer que había recuperado su dignidad y estaba redescubriendo sus propios sueños. Mañana regresaría a casa, pero ya no sería la misma casa. Sería el lugar donde Betania Castillo vivía su propia vida, donde tomaba sus propias decisiones, donde gastaba su propio dinero en su propia felicidad. César seguiría siendo mi hijo, pero ya no sería mi proyecto de vida. La brisa nocturna movió mi cabello gris, y por primera vez en años, me sentí hermosa. No porque alguien más me necesitara, sino porque había encontrado el valor de necesitarme a mí misma. Hoy no necesito permiso para vivir, murmuré a las estrellas, recordando las palabras que Esmeralda había dicho meses atrás. Y en el silencio perfecto de la montaña, finalmente entendí que no había sido venganza lo que había hecho esa noche cuando cancelé las reservaciones del hotel. Había sido libertad. La libertad de una mujer que había aprendido que amar a un hijo no significa sacrificar tu propia dignidad, que ser una buena madre no requiere ser una víctima voluntaria, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida. Mientras las estrellas brillaban sobre las montañas, Betania Castillo sonrió con la serenidad de alguien que finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a sí misma.